Creo que ya estamos transmitiendo, creo que ya estamos conectándonos. Hubo un pequeño problema ahí con el internet. Eh, Me comentaron que ha de ser el internet. Muchas personas se están conectando en este momento y muchas otras están transmitiendo, así que una disculpa. Ahí nuevamente estamos a merced de la tecnología, no podemos hacer mucho. Necesitamos un equipo, así que dejo la puerta abierta en este momento también, de personas que sepan un poquito más también en esta parte de la tecnología. Estamos comenzando con muchos proyectos, necesitamos gente que pueda estarnos ayudando en todas estas áreas. Y pues de la nada se bloqueó el internet, se fue, me mostró que no había conexión, pero ya aparentemente ya se restableció. Entonces, bienvenidos todos los que se están conectando en este momento. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de Clínica de Consejería Familiar. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de conectarse con nosotros y estar escuchando en este momento sobre estas transmisiones que estamos haciendo de la palabra de Dios y también sobre problemas que van pasando en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Les voy a invitar, por favor, les pido por favor más bien si pueden estarnos ayudando ahí con los mensajes, poder estarles diciendo a las personas que ya nos conectamos, ya estamos en transmisión, ya estamos en vivo y pues estamos en este día complacidos realmente. Hoy domingo 7 de junio, perdón, vamos a tener un nuevo tema, ¿ok? Entonces, como mencioné, pueden ahí estarle dando like a la página, dándole like a la transmisión, compartiendo y avisándoles por favor a los demás, a los que normalmente se están conectando. Pueden abrir una transmisión en grupo también a través de sus páginas para que esto pueda alcanzar y llegar a más personas, ¿ok? Creo que hemos estado avanzando en estos estudios, hemos estado llegando cada vez más a una comprensión de lo que la palabra de Dios quiere y espera de nosotros. Y el día de hoy lo vamos a hacer un poco diferente, ¿ok? El día de hoy voy a utilizar algunos dibujitos por ahí para que podamos estar entendiendo de una manera visual, de una manera gráfica, a través de un pictograma muy sencillo que les voy a mostrar. A veces nos cuesta como cristianos el estar como visualizando hasta cierto punto cómo es nuestra vida cristiana, qué tanto conocemos, qué tanto hemos avanzado, qué tanto nos falta avanzar, cómo podemos seguir avanzando en ese crecimiento, qué es lo que yo necesito para continuar en ese crecimiento. De una u otra manera, independientemente la iglesia donde tú te encuentres, independientemente el lugar donde tú estés, independientemente inclusive el tipo de fe y hacia quién tienes depositada tu fe, es importante reconocer que debe haber un crecimiento y una evolución de esa fe que nosotros estamos mencionando tener. Ahora, para poder contextualizar para los que se están uniendo a la transmisión de una manera, tal vez la primera vez, estamos estudiando el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante, así que les voy a invitar ahí en casa, los que tenemos nuestras Biblias a la mano, o si no, puedes escucharlo a través de esta transmisión para hacerlo un poquito más ágil, pero también para contextualizar lo que estamos estudiando en estos días, ¿ok? Le voy a dar lectura, dice así, en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, como todas las cosas que nos pertenecen, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, añadid a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes
y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Ok? Entonces, estamos, como ya mencioné, estudiando Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante, donde dentro de la perspectiva de Pedro, en su experiencia con Cristo y a través de la revelación del Espíritu Santo en ese momento, Pedro estaba teniendo una concepción de lo que implicaba un crecimiento de la vida cristiana. En el versículo 3, cuando menciona todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida tiene que ver con esa posición, ¿ok? Y a la piedad tiene que ver con esa conducta que nosotros estamos teniendo como hijos de Dios. Y precisamente por eso en el versículo 5 dice, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, precisamente por esas cosas, ¿ok? En el versículo 4 menciona por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia. Por esto mismo, menciona, y lo menciona bien, y por esto mismo ustedes, poniendo toda diligencia, deben añadir a su fe virtud. Y en las transmisiones pasadas hemos dedicado una sesión exclusivamente para la fe, una sesión exclusivamente para la virtud, una sesión exclusivamente para el conocimiento, y la semana pasada vimos acerca del dominio propio. Y mencionábamos que el dominio propio en sí mismo debe ser, o más bien, es una causa que es consecuente a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, ¿ok? Y una de las cosas que a veces pasa con nosotros es que queriendo hacer las cosas bien, nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos para lograrlas, pero no llegamos a ese dominio de esas áreas en nuestra vida que nos están afectando y nos están afectando mucho. Todos nosotros tenemos en la sesión pasada lo mencioné, lo que en psicología se conoce como las tres áreas de nuestra persona, del ello, el yo y el super yo. El ello hablando de esa naturaleza primitiva que apela a las necesidades básicas, a las necesidades de la alimentación, de la defensa, de la reproducción, ese mecanismo animal, por así decirlo. En teología, en la palabra de Dios, los apóstoles, a través de la revelación del Espíritu Santo, lo manifiestan como esa vieja naturaleza, ¿ok? Teológicamente hablando, estamos hablando, entonces, de esa naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos. A eso se está refiriendo, es lo mismo. Y esa naturaleza pecaminosa es la que está en contra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hemos dedicado ya bastante tiempo que cuando nosotros creemos en Dios y depositamos nuestra fe en Él, en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1 y capítulos consecuentes, va mencionando que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y se coloca en nuestras vidas como un sello, como una garantía de las promesas de Dios. Y ese espíritu queda permanentemente en nosotros como esa garantía de que nuestra fe no solamente nos garantiza una relación con Dios, sino que nos garantiza un progreso en nuestras vidas individuales. ¿Ok? En este punto vamos a ir nuevamente los que tienen Biblia, en Gálatas. Pablo le escribe a los Gálatas, ahí en la región de Galacia, en la parte norte de Asia Menor. Y él ahí va mencionando en el capítulo 5, en el versículo 19. Fíjense lo que va mencionando Pablo en esta parte. Y manifiestas son las obras de la carne, solo para tener una idea de las luchas que nosotros tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? No dice todas, pero sí dice como las más sobresalientes. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, acerca de las cuales, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nos falta tiempo, para no hacerlo tan complicado, para leer Romanos, donde ahí habla de una manera mucho más extensa y más detallada esa vieja naturaleza, ¿ok? Lo que en teología se conoce como nuestra naturaleza pecaminosa. Y Pablo hace mucho énfasis en esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos y de la cual nosotros luchamos. Cuando nosotros tenemos esa fe y pasamos de la fe a la virtud, que ya tiene que ver con una posición en Cristo, y esa posición en Cristo me lleva a una conducta basada en esa posición. Y haciéndolo, tratando de hacerlo, buscamos conocer más de la palabra de Dios. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a adentrarnos en su palabra, a leer la Biblia, a tener un tiempo más de comunión, a estar leyendo y a estar avanzando. Y ya tenemos la imagen en nuestra mente y en nuestro corazón de la posición en Cristo y ya tenemos un poco más de conocimiento. Entonces estamos progresando según la perspectiva de Pedro, en segunda de Pedro capítulo 1. Y vemos un desarrollo cuyo clímax es el amor, ¿ok? Para Pedro, este progreso que comienza con la fe tiene un clima que es el amor. Y lo voy a mencionar desde esta perspectiva porque eso nos va a ayudar con la gráfica que en un momento vamos a poner aquí, ¿ok? Entonces, yo te pido un poquito de paciencia y de hecho te invito a que en tu casa puedas tomar una libreta y puedas hacer un test. Esto que voy a mostrar ahora es una forma que yo diseñé como un pequeño test para que puedas estar ahí evaluando si realmente estás teniendo un progreso y de qué manera lo estás teniendo. ¿Okay? También he diseñado otros métodos que son muy importantes para poder identificar tu concepción de Dios que va definiendo tu comportamiento espiritual. ¿Ok? Entonces, si tienes por ahí un papel y lápiz, yo te invito a que puedas rápidamente correr y por él, lo traigas y pongas y hagas un pequeño test en este momento para poder determinar si tu crecimiento está yendo por el camino que la palabra de Dios está mostrando que debemos llegar en ese punto. Entonces, y en este punto, ya vemos muchas características, ¿ok? Cuando nosotros entendemos que nuestra vida necesita un cambio, porque vamos a poner ejemplos claramente que acabamos de notar. Vamos a suponer que yo he batallado con el alcohol toda mi vida he batallado con el alcohol y he llegado a un punto donde ya he manifestado que soy un alcohólico, pero no importa cuánto yo me esfuerce, simplemente no puedo lograrlo, no tengo la fuerza de voluntad, ¿ok? Eh, Ahorita se menciona que el alcoholismo es una enfermedad, pero la enfermedad que nosotros tenemos está en nuestra carne. Y sí tiene que ver con la voluntad, sí tiene que ver con muchos factores, pero está en nuestra carne, la debilidad, porque es lo que nos aleja. Pero psicológicamente hablando, son líneas de escape en donde todas prácticas que la palabra de Dios sanciona, porque están fuera del propósito de Dios, fuera del objetivo que Dios planteó para el hombre, para su bienestar, no para arruinarnos la vida como muchos piensan, sino para nuestro bienestar. Y es en ese momento en el cual nosotros debemos contemplar esto y decir, bueno, si yo no puedo, necesito ayuda. Y muchas personas te pueden enviar a un centro de ayuda gubernamental y muchas opciones pueden también ser las iglesias. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a una iglesia, yo llego, ¿no? No sé nada, o sea, llego tal vez con una vestimenta inapropiada, tal vez llego solo, y me empiezan a hablar de Dios, que Dios es amor, que Dios tiene piedad, que Dios es misericordioso y que Dios puede limpiarme. Y es en ese momento, conforme a las necesidades que yo tengo, que veo en Dios una oportunidad para ese cambio que anhelo. Y proveyendo ese anhelo, yo lo tomo y lo acepto y empiezo a buscar a Dios. Y esa fe pasa de la virtud y de la virtud al conocimiento.
Pero la semana pasada explicaba que el dominio propio es un área de progreso en donde la gran mayoría de los cristianos frenan, ¿ok? En mi experiencia en iglesias, ¿ok? Que han sido varias, y lo tengo que mencionar de esa manera, como profesional de la salud mental en esta parte y también como profesional en el área teológico, he observado un fenómeno muy interesante. Y en mi criterio, en el criterio de Jonás Aguilar, a través de la observación y a través también de la conversación y la consejería, me he dado cuenta que el dominio propio es un área en la cual la gran mayoría de los cristianos de muchas iglesias, ¿ok? No puedo dar ahora un porcentaje, pero de las iglesias donde yo he estado, he participado, he contribuido, lo he visto en todas, ¿ok? Pero no tengo un registro, así que no lo voy a dar. Pero sí he notado que el dominio propio es un área que trunca el crecimiento de los cristianos. ¿Por qué? Y voy a explicar la razón. Y por eso les mencionaba de que tomen lápiz ahí y una libreta. Porque muchas veces cuando nosotros vamos a las iglesias para buscar ayuda, nosotros tenemos una base y esa base que todos nosotros tenemos, ¿ok? Se llama fe, ¿ok? Y tú comienzas una vida cristiana. Este monito es un yucateco, ¿vieron? Es un yucateco. Ok. Y todos nosotros comenzamos una vida cristiana en una misma plataforma. No importa los años que tú tengas, ¿ok? En una iglesia. No importa si tú naciste en una cuna cristiana. Si tú nunca depositaste tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, la plataforma donde tú inicias va a ser la misma siempre, siempre, ¿ok? Y eso es un tema que también voy a hablar más adelante, pero en mi perspectiva esto es así. Entonces, esta plataforma, yo comienzo con la fe. Y Pedro dice, ok, pero tienes que avanzar, no puedes quedarte solamente diciendo que crees en Dios. Tu vida tiene que mostrarlo y la forma en cómo conduces tu vida a través de la personalidad es lo que va a manifestar algo diferente realmente. Entonces Pedro dice, ok, añade pues entonces a la fe, ¿qué dice? A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal que dice amor. Y vemos una consecución, dice que debemos caminar hacia adelante. Debe haber un progreso en nuestras vidas que vaya mostrando esas características. Pero cuando yo lo hago con mi propia voluntad, veo que fracaso. No tengo las fuerzas, no tengo el ánimo, no tengo la motivación y eso puede estar truncando mi crecimiento espiritual en esa área. Entonces, recurro a Dios y recurro a un líder espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? No digo con todos, no estoy diciendo que los que lo hacen, condenarlos, no, pero creo que tiene que ver con una percepción de cómo la palabra de Dios nos enseña que debe ser y cómo nosotros lo transmitimos de acuerdo a un pensamiento. Y eso es lo que está mal, ¿ok? Porque la enseñanza que nosotros damos muchas veces puede ser derivada de nuestra propia experiencia y no por lo que la palabra de Dios dice. Y eso sí es un error. Entonces, a veces vamos a lugares donde nos enseñan esto. Y nos dicen ahí, en Efesios capítulo 4, ¿ok? Y le voy a dar lectura, pueden seguirme ahí. Le voy a dar lectura, dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿ok? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿ok? En amor, ahí pone una plataforma. Solícitos en guardar unidad del espíritu en un vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Aquí empieza a haber una participación del Espíritu Santo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, de Cristo. Y hasta ahí lo deja. Es en ese punto en donde nosotros, tal vez como líderes, y no niego que yo tal vez en algún momento también cometí este error, presentamos a Cristo como el objetivo, ¿ok? Como el objetivo al cual debemos llegar. Y eso es bíblico, eso está bien, eso es correcto. Pero lo ponemos de esta manera. Yo me pongo acá y debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, debo apuntar aquí, ¿ok? Debo apuntar a Cristo, que es la meta a la que quiero llegar. Y poniendo mi meta en Cristo, me doy cuenta de un problema. Ahí hay un libro que se llama Hábitos, los hábitos de Jesús, el cual yo te recomiendo muchísimo, donde habla de los hábitos y características como él se desarrollaba con el pueblo cristiano. Y en ese punto, cuando nos presentan a un Cristo divino de esta manera, y yo en mi intento carnal, porque estoy comenzando, en mi intento carnal, intento llegar a Él. ¿Y qué pasa? Comienzo a avanzar y subo, cometo un error, caigo. Y al caer me siento mal. Entonces la vergüenza no me permite avanzar más hasta que un alma piadosa se acerca y me hace ver que necesito continuar. Entonces me motiva, me alienta y comienzo, me levanto y vuelvo, cometo un error, caigo otra vez. Y cuando caigo otra vez, me siento peor. ¿Por qué? Porque me siento frustrado. Entonces caigo, pero caigo al mismo punto. Esta naturaleza pecaminosa, ¿ok? Entonces digo, vuelvo a intentarlo, sí, y la gente te anima y te motiva, y tienes que llegar aquí a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo, esa medida perfecta, divina, que Dios quiere para nosotros. Entonces lo vuelvo a intentar, cometo terror, fallo y ¡boom! Caigo otra vez al mismo punto, a la misma plataforma. Entonces ya no es frustración, entonces ahora es impotencia. Me doy cuenta que no puedo. Me frustro y ahora me siento impotente. Y en esa impotencia de no poder lograr mis objetivos, de llegar a Cristo, a esa medida de la estatura y la plenitud de Cristo, me empiezo a frustrar, empiezo a sentir impotencia y abandono mi lucha. Entonces empiezo a darle rienda suelta a mi carne. ¿Para qué me esfuerzo si de todos modos no puedo? ¿Para qué me esfuerzo en orar si no puedo memorizar? Y si memorizo, no sé cuándo aplicarlo. Y si lo aplico, no sé cómo interpretarlo. Y si lo interpreto, no sé cómo enseñarlo. Y si lo enseño, no sé cómo vivirlo. Y si lo intento vivir, me doy cuenta que me topo contra pared porque mi propia carne, mi naturaleza pecaminosa, no me permite avanzar. Y cuando no me permite avanzar es cuando caigo y me frustro y me molesto y la vergüenza de mí mismo por mi potencia no me lo permite. ¿Por qué? Porque el problema está aquí. Y ojo, no estoy diciendo que Cristo sea el problema. Me estoy refiriendo a que enseñamos un estándar demasiado alto. Y ese estándar demasiado alto que enseñamos a las personas, ¿sabes? El problema de esto es que cuando enseñamos a Cristo, le enseñamos como esa divinidad, pero es tan alto, no podemos alcanzarlo.
Y tenemos que hacer una reconfiguración de nuestra mente en esa parte. No podemos ser como Cristos. No podemos ser como Cristos hoy. No podemos llegar a esa medida de la estatura, plenitud de Cristo, a la imagen que muchas veces nos enseñan, porque nos enseñan un parámetro demasiado alto y terriblemente inalcanzable. Y ponemos a Cristo como un nicho de santidad, pero un nicho de santidad inalcanzable en nuestras propias vidas. Y de ahí nos lleva a un punto. Empezamos a ser religiosos. Vamos porque nos ayuda, vamos porque nos sirve, pero no crezco. Y sigo con la misma frustración, sigo con la misma impotencia. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a lo que la palabra de Dios dice en su divinidad. Y un problema, o el problema de nosotros como líderes espirituales, es que debemos enseñar a Cristo como 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces, aquí necesitamos una reconfiguración en cuanto a ese punto. ¿Y de qué manera lo logramos? Ok. La manera en la cual lo vamos a lograr, la manera en la cual podemos hacer una reconfiguración de cómo puedo alcanzar a Cristo como Cristo era, es poner a Cristo entonces aquí. ¿Ok? Ahora, esto no quiere decir que estoy rebajando a Cristo a mi nivel, porque la palabra de Dios sí dice que Cristo no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros sí tenemos, pero Cristo nos enseñó algo, hermanos, amigos, familia, consiervos. Cristo nos enseñó que Él como 100% hombre podía vencer, ¿ok?, en su carne esas inclinaciones por medio de la presencia del Espíritu Santo y una dependencia por medio del Espíritu Santo, ¿ok? Sí, Él era Dios, sí, Él era divino, lo es, y sí, Él ahorita tiene toda la potestad, pero Él al caminar con los hombres les mostró el camino que sí debían seguir. Les mostró lo que sí debían hacer y les mostró cómo vencer la tentación en el Getsemaní. Les mostró cómo vencer los problemas emocionales. Les mostró cómo ser piadoso a pesar de ser divino. ¿Ok? Y en esa posición de hombre, Cristo nos mostró que podemos alcanzar esa relación con Él. Sí se puede. Pero tenemos que hacer una reconfiguración, sacar ese chip que nos ha programado de una santidad inalcanzable a una relación continua, que sí se puede. Y cuando hacemos eso, vemos y entendemos la perspectiva de Pedro. Cuando Pedro dice, ok, porque todo lo que corresponde a la vida y a la piedad que nos han sido conferidos, habiendo huido de la corrupción de este mundo y de la concupiscencia. Por eso mismo debemos añadir a nuestra fe. Entonces, ¿qué debemos añadir a nuestra fe? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una reconfiguración. Y esta reconfiguración ahora es más real. ¿Por qué? Porque aquí ya no puedo, ya no voy a fijarme en un estándar a alcanzar, sino que voy a estar observando mi propia naturaleza. Entonces, ¿qué implica esto? Ok, implica esto, que en el momento en el que tú has sido llamado y has sido salvo por medio de la fe, este progreso en sí mismo implica algo que se llama, ¿ok?, tiempo. Y el desarrollo de cada persona va de acuerdo a su temperamento, a su personalidad, ¿ok? Y al compromiso que haga de buscar a Cristo. Cuando yo pongo un estándar alcanzable en mi vida,
es más fácil lograrlo. Si yo lo pongo como un nicho a Cristo, simplemente va a ser venerado por nuestra naturaleza terrenal, pero siempre va a ser vencido por eso que está a nuestra par, que es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando yo tengo un parámetro, una reconfiguración diferente de esta parte, entonces me doy cuenta que puede ser alcanzable, puedo llegar a Él, así como Cristo, ok, estuvo en la tierra hace 2000 años y caminó y eligió a 12 hombres para enseñarlos y ser pacientes con ellos. Si nosotros nos damos cuenta de las características de los apóstoles, y yo te invito en casa puedas hacerlo, te vas a dar cuenta que Cristo aplicó en los apóstoles una posición, un conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Cristo manifestó esas características del Espíritu Santo en su convivencia con sus apóstoles, pero sus apóstoles en un proceso distinto, ellos también lo alcanzaron. En el caso de Pedro, después de la ascensión de Cristo, él requirió más tiempo, él requirió más personas, él requirió haber pasado por caída y caída y caída. Pero ¿qué se dio cuenta? Que pudo encontrar en Cristo, ¿qué cosa? Un amigo. Pudo encontrar en Cristo, él vio cuando Cristo lloró, él vio cuando Cristo tuvo hambre, él vio a Cristo enojado, él vio a Cristo en muchas características humanas. Y Pedro lo acompañó y no lo juzgó. ¿Por qué? Porque él sabía que él no era mejor, ¿ok? Tal vez peor, pero no mejor. Y cuando Pedro falló, Cristo no lo pisoteó como la peor cucaracha, ¿ok? Lo comprendió, lo abrigó, lo volvió a aceptar, aun cuando lo rechazó. Pedro fue corriendo a Cristo en el mar y se arrodilló y Señor, aquí estoy, perdona mi Cristo, levantándolo, diciendo, Pedro, no pasa nada. O sea, imagínate ese amor, esa piedad que se necesita, esa piedad que todos necesitamos, pero ¿cuál fue la diferencia? En que Cristo, siendo humano, manifestó que puede ser objetivos alcanzables. Pero a veces nosotros hoy en la actualidad enseñamos a un Cristo demasiadamente alto, un nicho de santidad inalcanzable que se vuelve operativamente inútil de lograr o de inclusive querer llegar. Y eso, ¿sabes qué pasa? Te lleva a un punto de un autoengaño. Y ese autoengaño te lleva a la parte de decir, bueno, no puedo lograr ser tan bueno. Vamos a recordar que pusimos aquí esa imagen, ¿ok? Vamos a ponerla acá. Esa imagen tan alta, no puedo llegar. Entonces me empiezo a esforzar por mantener una imagen. Y en esa imagen me empiezo yo a autoengañar. ¿Y sabes qué pasa? Empiezas a mostrar algo delante de las personas, pero en casa eres diferente. Con tu esposa, con tus hijos, con la familia cercana. Ahí se ve tu verdadera imagen. Y sabes, delante de los demás empiezas a actuar en obras. Y ahí mismo en Efesios va mencionando porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe de que es más bueno que otro. Entonces, cuando a mí me cae el 20 de que es la gracia de Dios, mi conducta empieza a depender a un Cristo alcanzable y amigable. Pero es ahí donde yo debo darme cuenta de algo, que esto tiene que ser algo de mi parte voluntario y determinado. Por eso Pedro menciona, por esto mismo, añade a tu fe, diligentemente tienes que añadir a tu fe, tú tienes que buscarlo, es tu responsabilidad, tienes que lograr esa parte. Entonces, estamos aquí, tu fe
ahora reconfigura a un Cristo humano. Entonces, si Cristo era 100% humano y Cristo logró llegar a ello, entonces yo también siendo humano, siendo de carne y hueso, también puedo lograr llegar a ese punto. Y es ahí donde está el trabajo, ¿ok? Es ahí donde nosotros debemos entender el camino a seguir. Porque si tú lo haces con tus fuerzas, te lo voy a decir de una vez, te vas a equivocar y vas a fallar y vas a caer. Pero no por ser humano, sino por hacerlo por tus propias fuerzas, ¿ok? En liderazgo, estas cualidades pueden potencializar tu productividad, ¿ok? Pero para un cristiano, esto te puede llegar a encontrar una relación no con Cristo. Cristo fue la meta, Cristo fue el objetivo, pero esto te va a llevar a tener una relación con las demás personas. ¿Y sabes por qué hay gente que dice tener una fe de amor, pero es tosco y es insensible y pisotea a los demás comparándose de una manera inconsciente con ellos? Porque son sus esfuerzos, ¿ok? Lo está luchando por sus propios esfuerzos, por sus propias capacidades. Y haciéndolo de esa manera, empieza a criticar y empieza a juzgar y empieza a comparar y empieza a murmurar y empieza con el chisme y empieza con actividades pasivas que corresponden a la imagen de la persona y corrompe la imagen de la persona. Pero no se dan cuenta que mi meta es Cristo. Entonces no me están criticando a mí, están criticando mi objetivo. Y las veces que yo caigo, puede ser porque lo estoy luchando yo solo. Y ese es el problema, lo estás luchando tú solo. Si tú hasta este punto eres de las personas que está luchando y caes y caes y caes y caes, es porque está faltando algo, ¿ok? Gálatas capítulo 5 menciona: mas el fruto del Espíritu, ¿ok? Cuando tú, en el capítulo 1 de Efesios menciona que cuando tú tienes una fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Como un sello de garantía, potencializa esas áreas que tú tienes que desarrollar. Esas áreas que tú tienes que desarrollar como cristiano es lo que en segunda de Pedro capítulo 1 dice: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ese es el desarrollo. El desarrollo va a variar de acuerdo al tiempo y cada persona tiene un tiempo diferente de progreso. Pero si ese tiempo se extiende es porque no estás incluyendo la receta de Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Añadid pues a la fe, ¿ok? Añadid pues a la fe, perdón, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ok? Estos son las características de la presencia del Espíritu Santo en tu vida cuando tú permites que el Espíritu Santo obre en tu vida. Y ahí está lo que Pablo menciona a los Gálatas. Nuestra naturaleza pecaminosa lucha con ahora la presencia del Espíritu Santo. Y esa lucha se oponen entre sí. Cada uno quiere ganar. Pero sabes, la naturaleza pecaminosa tiene todas las de ganar desde un principio, a menos que tú permitas que el Espíritu Santo obre. Y cuando el Espíritu Santo obra, opaca la naturaleza pecaminosa, porque tú empiezas a dejar que el Espíritu Santo luche por ti. Pero la pregunta ahora es esta: ¿de qué manera yo puedo darme cuenta que el Espíritu Santo está obrando en mí? Para empezar, eso es algo que tú tienes que decidir. Pero en segunda instancia, tú se lo tienes que permitir de una manera voluntaria, pero el que hace el trabajo eres tú. Entonces, empieza a hacer esta evaluación: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Entonces ya tengo esas características del Espíritu Santo. Entonces, hago esto. ¿Ya tengo fe? Sí. Posicionalmente, mi conducta
empieza a mostrar que realmente soy cristiano, cuando alguien dice, tú eres cristiano, sí, soy cristiano, y luego te cambia la cara, ¿no? Luego hasta afirmes. Te cambia la conducta cuando te lo hacen notar, pero no lo haces porque te lo hacen notar, sino porque tú ahora te identificas como un cristiano. Entonces tienes la virtud, esa posición, esa imagen por tu posición. Entonces haces esto. Tengo virtud, sí, ¿cómo lo sé? En la imagen que tengo ahora como cristiano, me siento amado por Cristo, sí. ¿Siento gozo ahora por ser cristiano? Sí. ¿Siento paz ahora por ser cristiano? Sí. Pero tengo paciencia con mi demás familia porque yo ya les dije a mi familia que soy cristiano y que deben buscar a Cristo, pero me dicen, no, 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 tú sigue tu fe. Y eso me incomoda y me empieza a molestar. Y digo, ¿soy paciente con ellos? No. Tengo bondad en ellos, o sea, quiero algo en ellos para que busquen también ser cristianos. Sí. Tengo la benignidad, esa templanza, esas características para que ellos puedan reconocerme ahora como un cristiano. Tal vez no. ¿Ok? Tengo fe, sí. Tengo mansedumbre para las personas que me están criticando ahora que soy cristiano. No. Tengo templanza, dominio propio de mis emociones ahora. No. Pero 1, 2, 3, 4, 5. Tengo en este momento 5 manifestaciones por la posición que tengo. Entonces estoy dejando obrar al Espíritu Santo. Vamos con la segunda. Conocimiento. Conocimiento, ¿ok? Añadir pues a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Cuando leo la palabra de Dios, me siento amado, sí. Me siento gozoso, sí. Me siento en paz, sí. Tengo paciencia ahora. Tengo paciencia con las personas a las cuales yo les estoy compartiendo la fe, más o menos, ¿no? Más o menos, porque en teoría, a través de leer la palabra de Dios, sé que debo amarlos, pero 100% no. ¿Tengo bondad hacia las personas en ese aspecto? Sí, quiero que lo tengan. La benignidad, quiero que ellos también puedan tener ese acercamiento. Pues sí. Cuando leo la palabra de Dios, fortalece mi fe. Sí. Tengo mansedumbre, en teoría, más o menos. Tengo templanza, dominio propio. Todavía no, porque en teoría lo tengo, pero en la práctica todavía no. Entonces, si me doy cuenta, añadir a la fe virtud, empiezo a manifestar características del Espíritu Santo. Cuando llego al conocimiento, el conocimiento, la teoría me lleva a mostrar más características, pero ahí va lo que yo les decía en un principio. Cuando estoy ante personas, cuando estoy compartiendo la palabra de Dios y mi fe hacia mi familia, y mi familia se burla de mí, y mi familia me empieza a criticar, y mis amigos me empiezan a humillar, en mi trabajo me dicen, ¿eres cristiano? Y en muchos lugares inclusive hasta te quitan el trabajo por ser cristiano, y empiezas a tener dificultades, y empiezas a agarrar tu Biblia en el brazo, o empiezas a leer tu Biblia en el celular y la gente te ve, y sientes pena y como que híjoles, y se te abalanzan las personas con tanta crítica y empieza a reborbotear en tu corazón enojo, ira, la manifestación de la carne, lo que leímos en Gálatas, y empiezas a enojarte y empiezas a subirte ahí el tono y empiezas y hacemos ahora en este momento otra evaluación. Cuando la carne, cuando el enemigo viene hacia ti y te ofrece en bandeja de plata
Lo dijimos la semana pasada. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces viene el mundo, el cosmos, el diablo, viene y ¿qué te pone enfrente? ¿No? Todo lo que deseas carnalmente, todo lo que deseas visualmente, todo lo que anhelas, ¿no? Y muchas personas, en mi caso fue también así, cuando yo tomé la decisión de servir a Dios, eh, di mi renuncia en la empresa donde yo trabajaba para poder servir a Dios, irme a estudiar un instituto y servir a Dios. Y en ese momento mi jefe, por mi productividad, me dijo, ¿sabes qué, Jonás? Tú eres un empleado valioso para esta empresa, no vayas, te doy un puesto mejor, vas a ganar más, vas a tener más prestaciones. Y en ese momento empiezas a tambalear, ¿no? Así como que, oh, ¿esto es de Dios o es del diablo? Y la decisión va a ser tuya. Tú vas a decidir basado en tu compromiso hacia Dios, en cuanto a tu llamado personal. Pero muchos empiezan a tambalear de lo que saben que tienen que hacer. Y en ese momento, la lucha. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? El dinero, la posición, lo que siempre he deseado. Justo ahora que soy cristiano, la chava que me gusta me llama. Ahora que soy cristiano, me ofrecen un trabajo mayor. Ahora que soy cristiano, ahora que dejé el alcohol y el cigarro, me invitan mis amigos pues a una fiesta y para cotorrear. ¿Qué tiene de malo? Y empiezas a darte cuenta que empiezas a luchar. Te sientes orgulloso ahora de ser cristiano. Te sientes bien por leer la palabra. Pero vamos a ver qué pasa en dominio propio. ¿Te sientes amado ante el mundo? ¿O te pasa como dice el mundo, de que el mundo te rechazará? No, no me siento así. ¿Sientes gozo cuando estás en una tentación? No. ¿Tienes paz cuando tu propia familia te rechaza? No. ¿Tienes paciencia para aquellos que te humillan en la calle por decir que eres cristiano y que lees la palabra de Dios? No. ¿Tienes bondad en esta parte? ¿Te sientes una persona con bondad hacia los demás para luchar y compartirles la palabra? Sí. La benignidad es algo que se está mostrando en tu vida hacia ti mismo, no hacia los demás, hacia ti mismo, por toda esa complicación, más o menos. ¿Continúas con tu fe por lo menos? Sí. Mansedumbre. ¿Te sientes completamente manso cuando el mundo te está boom, 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 topando y golpeando en esta parte? Te está dando duro y tú te sientes manso, así como que, sí, pues no pasa nada, son solo palabras, o te destruye emocionalmente. No, no tengo mansedumbre. Templanza, dominio propio. ¿Tienes el dominio para controlar todo lo demás? No. Y es en este punto, y es en este punto en donde nosotros nos damos cuenta que estar orgulloso de ser cristianos y de leer tu Biblia no es suficiente. Porque cuando el mundo viene hacia ti, todo ese sistema, todo el cosmos que el diablo está manejando y te empieza a dar duro, a dar duro, a dar duro, a dar duro, tu dominio propio no se fortalece. ¿Y sabes cuál es el problema? No se fortalece porque sabiendo lo que debes hacer y lograr, para ti mismo te descalificas por los sentimientos y emociones que tú estás batallando. Y en ese momento te lleva a esto. Tienes una concepción de un nicho de santidad inalcanzable que te han vendido, y Cristo es Dios, Cristo es divino, pero también Cristo es 100% hombre. Y si es 100% hombre y Él lo logró caminando con sus discípulos, entonces es alcanzable para ti también. ¿Sabes cuál es el problema dentro del dominio propio?
que a veces, o no a veces, la gran mayoría de las veces, queremos y permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, pero no nos sentimos acompañados socialmente. Sabes en teoría que el Espíritu Santo mora en ti, pero si las personas que te están guiando no están al lado tuyo, el área del dominio propio es un área muy complicado, ¿ok? Es un área muy complicado para seguir creciendo en esta parte. Entonces, si tú te sientes solo socialmente en esta etapa, es la razón por la que comenzando a hacerlo y no puedes, te frustras. Intentándolo y no lograrlo, te lleva a la impotencia. Y entonces empiezas a alimentar una imagen, porque solamente empiezas a hacer qué. Pues soy cristiano y leo la Biblia. Voy a los días de oración, voy los domingos a la predicación, sigo aprendiendo por ese lado, tal vez me involucro en algún ministerio, pero ¿sabes qué pasa? Te quedaste truncado, ya no seguiste creciendo. Entonces, de una manera muy consciente, empiezas a mantener una imagen, lo que representa un cristiano. Entonces, te das cuenta, o tal vez no te has dado cuenta, que en este punto ya no es el Espíritu Santo obrando, porque te frustraste, te quedaste solo, sino que es el Espíritu Santo que queriendo hacerlo, tú no lo permites, porque no te sientes acompañado, porque no te sientes comprendido. Y cada vez que vas con un líder espiritual, no en todos lados, pero lamentablemente hay muchos lugares donde es así, donde tú les dices, hermano, mire, pues yo vengo del alcoholismo y lo intento, pero ¿sabe qué? Siento el deseo de tomar. Ni siquiera tomado, pero dice, siento el deseo de tomar. Y muchos que hacen, eres un pecador porque esto ya no debe estar en tu vida, tú ya debiste haber vencido esa parte, tú ya debiste haber vencido esa tentación, si tú tuvieses la naturaleza del Espíritu Santo, ni siquiera deberías sentir eso porque estás dándole pie a tu concupiscencia, estás alimentando tus deseos carnales, entonces el Espíritu Santo no está obrando en ti, de hecho tal vez inclusive ni tengas al Espíritu Santo. ¿Y qué te hacen? Te hacen sentir tan mal, tan rebajado, tan humillado, de inclusive hasta cuestionar tu propia fe en el hecho de decir, ha de ser verdad. Tal vez sí soy la peor cucaracha del mundo, ni cristiano he de ser, porque todavía lucho. Pero no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, qué es lo que pasa? En mí cierro la puerta de compartirle a las personas por temor a seguir siendo humillado o comparado o discriminado espiritualmente. ¿Sabes cómo se le llama a eso, amigo mío? Abuso espiritual. Se llama abuso espiritual. Y esta parte es lo que tenemos que tener cuidado, ¿ok? Porque nadie puede controlar eso. Y muchas veces nosotros que tenemos un poco más de maduración en esta parte espiritual, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos haciendo a la persona que ya no comparta sus luchas, porque lo estoy juzgando tajantemente, cortantemente. Entonces, ¿qué es lo que hago con los nuevos cristianos? Los hago ser prisioneros de la moral. Esto no está mal o esto sí está mal. Entonces las personas empiezan a comportarse de acuerdo a la ética y a la moral, intelectualmente hablando. Y todo lo que corresponde a, oye, ¿cómo ves esto? ¿Consideras que sí debo ir a la fiesta con mis amigos? No, 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 no debes ir a la fiesta porque tú eres cristiano, ¿eh? Y ahí hay inconversos y tal vez estén fumando y estén tomando y no debemos hacer eso, ¿eh? Entonces, confundimos la moralidad cristiana con el fruto del Espíritu Santo que debe llevarme a amar a los pecadores. Y muchas veces eso implica, como Cristo lo hizo en su palabra, como lo manifiesta en su palabra, tener que caminar con pecadores, ladrones, mentirosos, prostitutas, alcohólicos. Y cada vez que este tipo de personas los invitó a Cristo, a su hogar, Cristo fue.
no con el objetivo simplemente de perder el tiempo o socializar, simplemente, que tampoco está mal, sino que Cristo iba y con su vida, con su imagen, daba una lección más que con sus palabras. Y es en esa parte donde nosotros debemos entender que nuestras vidas deben reflejar eso, porque si no, entonces estamos programando a los nuevos cristianos a ser prisioneros de una moral, pero no de una vida espiritual. Y debemos enseñarles a tener un desarrollo del Espíritu Santo. Y la única manera de hacerlo es que en el dominio propio, nosotros que somos más maduros, debemos comprenderlos, debemos animarlos, debemos motivarlos y cada vez que se equivoquen, debemos decírselo, sí, mira, en el amor en Cristo debes volver a levantarte. Y sabes que el Espíritu Santo ahorita está luchando con tu carne y tal vez ahora tu carne es más fuerte, pero cada vez que tu carne te quiera vencer, llámame. ¿Qué es lo que decimos muchos? Ah, voy a orar por ti para que Dios te dé la salud, las fuerzas, pero no disponemos nuestro tiempo. Hay que flojera, o sea, tener que ir con Él. Otra vez cayó y otra vez cayó y otra vez cayó. Hermanos, amigos, familia, público en general, esto no es así. Tenemos que ayudar a las personas a un Cristo alcanzable como Cristo lo manifestó en su momento. Cristo fue 100% hombre y como tal podemos alcanzar esas metas y objetivos, tal cual como Cristo lo hizo. Pero Cristo en el Getsemaní nos dio la lección. Hágase, Señor, conforme a tu voluntad. Y esa voluntad del Señor Cristo lo logró por el Espíritu Santo que ya lo acompañaba en esta parte. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando Cristo fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él? Cristo también experimentó ese acompañamiento. Cristo también experimentó esa ayuda de Dios por medio de su Espíritu. Y si Cristo lo hizo siendo 100% carne, nosotros también hoy podemos hacerlo 100% carne en nosotros y en nuestra vida. Si tú eres de los que en el dominio propio se estancó, es por dos razones. En mi perspectiva, obviamente. Uno, no te acompañan, ¿ok? Espiritualmente hablando. Te dejaron solo, al garete. Y en ese punto lo estás luchando solo. O dos, y es algo que sí deberías estar reconsiderando, hermano mío líder. Tú no te estás comprometiendo en ayudar en tu pueblo, en tu grey, en tus ovejas. Y cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a todo hermano que ya está en un proceso más avanzado de desarrollo, donde el dominio propio ya ha sido vencido por el Espíritu Santo, porque yo se lo permití, sí, pero el Espíritu Santo lo hace real. Pero en muchas personas, en la gran mayoría, tiene que haber un acompañamiento. Esa es la clave, ¿ok? Tiene que haber un acompañamiento. Cuando yo hago este test y te invito en casa a que lo sigas haciendo, siga haciendo esto mismo en la paciencia hacia las personas, en la piedad, en el afecto fraternal y en el amor. Quiero terminar con esto. Ahí en Efesios, donde dice de que debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, en el capítulo 4, versículo 13, fíjense, versículo 13 dice, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Punto y coma. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y este título lo van a escuchar más adelante pronto, y siguiendo la verdad con amor, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
¿Ok? Nuevamente, en esta parte del objetivo que debe ser Cristo, dice que debemos edificarnos todos juntos en amor. En amor. La palabra, el clímax de la palabra en su enseñanza para un crecimiento y desarrollo espiritual es ese. Siempre, siempre tiene que ver y siempre cae en ese punto. ¿Ok? Siempre termina en amor. Siempre su culminación es esa, amor. Y solamente lo vamos a hacer cuando nos acompañemos como un pueblo unido. Déjame decirte algo. No hay unidad, no hay crecimiento, perdón, sin unidad. No hay crecimiento sin unidad. Yo te invito a reflexionar en esa área del dominio propio. Si tú estás estancado, tienes que pedir ayuda. Si tú, hermano, has brincado por esta etapa, debes ayudar. Porque según la palabra de Dios enseña que juntos en amor debemos unirnos en esa parte. ¿Ok? Entonces, hermano mío, yo te invito en esta tarde a que busques esa unidad. Yo te invito, hermano mío, que en esta tarde tú puedas buscar a tu hermano, abrazarlo y no lo juzgues más, porque tú también estuviste en ese camino de soledad. Busquemos un amor profundo. Estamos en el mismo proceso todos. Pero sabes, si tú, y termino con esto, si tú te has trabado o estancado en tu crecimiento, es porque necesitas ayuda. Y hermano mío que estás ahí en ese proceso, que has pasado por ese proceso, tal vez no ayudas a otros porque tienes áreas sin resolver. ¿Ok? La próxima semana vamos a estar hablando sobre eso. Ya entendimos que el estancamiento puede ser por algún problema que estoy pasando espiritual. No permitir al Espíritu Santo obrar. Pero en las personas que no ayudan, también puede ser porque tengo problemas sin resolver. El próximo domingo vamos a estar hablando sobre esas áreas que no hemos resuelto en esta vida cristiana, lo que no te permite ser de bendición para otras personas. ¿Ok? Entonces, en este punto, hermanos, vamos a terminar con una oración y dejando nuestra vida y estas áreas al Señor. ¿Ok? Para que podamos juntos estar venciendo esta parte, porque juntos, hermanos, sí podemos vencerlo. ¿Ok? Vamos, vamos a orar, hermanos. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos diste de estar escuchando tu palabra. Te pido, mi Dios, por favor, que puedas ayudarnos. Ayúdanos, Dios, a vencer. Ayúdanos, Dios, a no permitir que nuestra carne o que el enemigo frene nuestro crecimiento hacia su obra. Que, Padre, esta meta que debemos tener, el cual es tu Hijo Cristo, esa relación, Señor, de amigos, de hermanos, pueda desarrollarse plenamente. Ayúdanos, Dios, para que esto sea real. Pero también, Señor, un llamado a todo tu pueblo que ha pasado por esto, Señor, que sea comprensivo, que sea piadoso, que sea paciente con su hermano. Y te pido, mi Dios, por favor, que estas personas, que mis hermanos, Señor, podamos como un pueblo unido, abrazarnos, acompañarnos, alentarnos, Padre, en ese crecimiento. No estamos solos, Dios, no estamos solos. Tu Espíritu está en nosotros. Tu presencia, Señor, nos acompaña. Pero somos seres sociales y necesitamos nuestros hermanos aquí junto a nosotros. Dejamos, Señor, esto en tus manos. Bendice, Padre bueno, este tiempo y que todo esto haya sido para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús lo dejamos en tus manos. Amén. Los esperamos en una próxima transmisión, hermanos. Pronto los esperamos el próximo domingo para cerrar estos temas. Gracias por su atención. Bendecido día. El Señor les bendice a todos. Amén.